Bueno, niños, vamos a iniciar nuestro segundo periodo y para ello necesitamos escribir nuestros dos propósitos de este periodo. El primero es identificar los elementos y biomoléculas que conforman los seres vivos, reconocer los tipos de compuestos orgánicos que estos mismos tienen. El segundo, comprender qué es un trasplante de órganos y cómo funciona, y reconocer cómo estas tecnologías han avanzado para el proceso de gestación. Para iniciar, tenemos que tener claro cuatro conceptos importantes. Primero, ¿qué es átomo? Átomo, como podemos ver aquí, es la unidad básica de la materia. Hay diferentes tipos de átomos. Dentro de esos diferentes tipos de átomos, estamos viendo aquí una graficación de uno de ellos. El segundo concepto es elemento. Si muchos átomos de la misma especie se juntan, eso da un elemento. Los elementos tienen una composición constante, ellos no pueden ser separados como una sustancia simple. Otro de los elementos o conceptos que son necesarios es el concepto de molécula. Si se unen varios átomos de diferente composición, se conforma una molécula, que a la vez conforma un compuesto. Como podemos ver aquí, nos están ubicando que los átomos tienen diferentes composiciones. Aquí nos están mostrando un átomo con diferentes colores en su gráfico para poder diferenciar los protones, los electrones y los neutrones. Dentro de este proceso, y el tema central que nos atañe en este periodo, es los bioelementos. Entonces, dice acá, en este mapa conceptual, ¿qué hace a los seres vivos? ¿Qué los hacen? Los bioelementos. Estos bioelementos son los más comunes. ¿Cuáles son? Carbono, oxígeno, hidrógeno. Estos tres son los que conforman las biomoléculas. Biomoléculas tales como cuáles, como el carbono, como los lípidos, como las proteínas y los ácidos nucleicos. Dentro de los bioelementos más comunes también está el azufre y el nitrógeno. El azufre siempre lo vamos a encontrar como elemento esencial dentro de las proteínas. Y el nitrógeno lo vamos a encontrar como elemento esencial dentro de las proteínas y los ácidos nucleicos. Por otro lado, otros bioelementos que encontramos pueden ser el calcio, que los encontramos en los huesos, el sodio, el potasio y el cloro, que son muy importantes para la contracción muscular, y el magnesio y el fósforo, que son muy importantes para la fotosíntesis de las plantas. Dentro de esta tabla periódica podemos visualizar dónde queda cada uno de los bioelementos más importantes que contiene el ser vivo. Los bioelementos son fáciles de encontrar en la naturaleza. Ellos se disuelven en agua y forman las estructuras complejas de la célula para formar seres vivos. Pero para poder entender un poco más esta tabla periódica, me voy a adentrar en la explicación de esa estructura de la tabla periódica. A recordarles a algunos que ya tocamos un poquito el tema el año pasado y aquellos que no lo vieron, pues a que entendamos que la tabla periódica se divide por periodos. En este caso, nuestra tabla periódica está dividida por siete periodos. Estos dos que están aquí alejados de esta estructura son prolongaciones del periodo 7 y prolongaciones del periodo 6. Entonces, la tabla periódica tiene solamente y únicamente 7 periodos. Me voy a devolver un momento a la diapositiva anterior. Siendo así, podemos decir que nuestros bioelementos los encontramos en el periodo 1, el periodo 2 y el periodo 3. También la tabla periódica está dividida en grupos. Los grupos siempre los vamos a ver verticalmente, ¿sí? En este caso, están divididos por colores para que podamos diferenciarlos. También tienen una especificidad y es cómo se enumeran, que es por una nomenclatura diferente, ¿sí? Para que los tengamos claro. También por medio de esta diferencia de relación en la tabla periódica, podemos ubicar y darnos cuenta dónde quedan nuestros bioelementos. Entonces tenemos diferenciación en periodo, diferenciación en grupo, pero también tenemos diferenciación en regiones. La tabla periódica tiene 4 regiones: región S, región D, región P y región F. Entonces, por este lado también podemos clasificar nuestros bioelementos.
Cada elemento que ustedes encuentran dentro de la tabla periódica tiene una información específica que nos va a ayudar a encontrar específicamente un elemento. Por ejemplo, aquí nos están presentando uno de los elementos que es el sodio. Nos dan su nombre específico y nos presentan eh, la forma, el símbolo con que se va a representar el sodio, ¿cierto? En este caso es la Na, siempre la N va a estar con mayúscula. Al lado superior izquierdo ustedes van a encontrar el número atómico. Al lado superior derecho ustedes van a encontrar el número de oxidación. Igual en la parte inferior van a encontrar la masa o peso atómico, que en este caso es 22.9 o 23 por su aproximación. En esta ejemplificación, porque no todas las tablas periódicas lo traen, pero en esta ejemplificación me están mostrando en qué estado de agregación o en qué estado yo puedo encontrar este elemento. Este elemento de sodio lo puedo encontrar en el estado sólido, para que lo tengamos presente. Entonces, pues yo les pido en este momento que nos devolvamos a esta tabla periódica y nos demos cuenta que nuestros bioelementos, los que están coloreados de verde, tienen una información importante. Y ya que yo sé que muchos de ustedes tienen tabla periódica en su casa, los invito a que revisen esa información porque va a ser muy importante en la clase presencial que tenemos. Muchas gracias.